Él le dijo al pueblo de Israel, le decía a los padres, estas cosas que te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Y yo quisiera, como el más viejo, volver a repetir juntos y a repasar juntos algunas cosas que ya sabemos. Podríamos estar hablando de las características, las diferentes características que puede tener un maestro o un profesor. Podríamos estar hablando de las relaciones interpersonales en la escuela. Podríamos estar hablando del aula como una comunidad de aprendizaje y todo lo que eso implica. Pero quisiera repasar, no tenemos tanto tiempo, pero quisiera repasar con ustedes algunas verdades. En primer lugar, tenemos declaraciones de misión. Nuestra escuela tiene una declaración de misión. Y yo tomé otras misiones como para que las leamos y como para que las repasemos, para que veamos con cuál de estas dos nos identificamos. La primera dice: la escuela ayudará a los estudiantes para que adquieran los conocimientos, las destrezas y las actitudes requeridas para funcionar en una sociedad culturalmente diversa. Si dije sociedad, por ahí no me confundí tanto, ¿no? Una sociedad culturalmente diversa, y para que se conviertan en ciudadanos respetuosos y que contribuyan a una economía sostenible o sustentable. No nos suena. A ver esta. La escuela será una comunidad de aprendizaje que anima y estimula a sus estudiantes para que se conviertan en seguidores de Jesucristo, evangelización, desarrollando los recursos y dones que Dios les dio, discipulado, para servirle a Él y al prójimo de una manera responsable y creativa, servicio. Creo que sí, esta se parece más a lo que estamos esperando nosotros que sea nuestra escuela. Cuando digo nosotros no estoy pensando en el consejo directivo, sino en cada uno de nosotros como parte de esta comunidad educativa. Antes de pensar en algunos puntos, tenemos que pensar en qué cosas asumimos entre nosotros, ¿sí? ¿Qué asumimos? Que todos y cada uno de nosotros tenemos una cosmovisión cristiana bíblica de la vida. Cada uno lo tiene que... ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿Cómo encaro la vida? Es una cosmovisión que surge de la autoridad de la palabra de Dios y de la persona del Señor Jesucristo. Ahora, esa cosmovisión, el segundo punto, es el resultado de un encuentro personal con Jesucristo para salvación. No podemos tener una cosmovisión cristiana, bíblica de la vida, si no hemos tenido un encuentro personal con Cristo para salvación. Y déjenme llevarles mucho tiempo atrás, al momento, para que recuerden el momento en que cada uno de ustedes y yo nos encontramos con Jesús. El día que le dijimos al Señor Jesús que entre a nuestro corazón, perdone nuestros pecados y nos salve. ¿Se acuerdan? ¿Cada uno se acuerda? Sí, claro. Yo me acuerdo. Después de escuchar una lección de la señorita Krieger en la hora feliz, en la escuelita bíblica de la noche en Villarreal, allá en la vieja iglesia, me fui a la casa de la abuela Jacinta, la mamá de mi mamá, y me fui a dormir. Y yo dormía en la cama con la abuela contra la pared. No había cumplido 6 años, pero el mensaje del Evangelio había sido tan fuerte en mí. Y ya me había sacudido don Aníbal García, me había agarrado de la oreja porque me había visto haciendo lío y me dijo: ¿vos creés que por ser hijo de Bongarra vas al cielo? Yo estaba convencido. Pero ese sacudón de un hombre de Dios y el mensaje del Evangelio trabajaron en mi corazón, y siendo chiquitito,
ahí contra la pared, le dije al Señor Jesús, Señor, entra a mi corazón y sálvame. ¿Te acordás el momento en que le dijiste a Cristo que entre a tu corazón y te salve? Como resultado de nuestra fe en Cristo tenemos esa cosmovisión, porque además creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única regla de fe y práctica para nuestras vidas. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única regla de fe y práctica para nuestras vidas. Cuando pienso en este hecho o en esta verdad, pienso en la vida de Lutero. Me encanta la historia de la Iglesia y cada año, cada 2 años veo las películas, me encantan. Y Lutero redescubre la verdad de que la única autoridad es la palabra de Dios. La única autoridad es la palabra inerrante de Dios. Y eso lo asumimos. Como escuela lo asumimos. Como iglesia responsable de la escuela lo asumimos. Y cada uno de nosotros, en la presencia de Dios, porque es un ir y venir con el Espíritu Santo, tiene que asumir esta verdad. Lo otro que asumimos es que nuestra fe da sentido a nuestras conductas personales, familiares, congregacionales y laborales. La palabra de Dios, nuestra relación con Cristo, le da sentido a nuestra conducta de todos los días. Es la que modela la conducta de todos los días. Un versículo que me está trabajando mucho porque me golpea mucho a mí es las palabras de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, casi al final, dice: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sufrido, que coma. La palabra de Dios nos dice cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar en relación con Dios, cómo debemos actuar en relación con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, cómo debemos actuar en la congregación, cómo debemos actuar en la comunidad. La palabra de Dios es la regla de nuestra vida aquí en el pueblo, aquí en la comunidad. Y otra cosa que tenemos que asumir, o que creo que asumimos como verdad, como inerrante, es que cada uno de nosotros buscamos cumplir el mandato de despedida de Cristo. ¿Cuál fue el mandato de despedida de Cristo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Cuando el Señor Jesús llega a la tierra, dice: arrepentíos, porque Él, ¿se acuerdan? El reino de los cielos se ha acercado. Y Él, el Rey, vino para avisarnos y para sacudir al mundo con la presencia del Rey y del reino. Avanzamos un poquitito. Pablo dice, en las palabras de Pablo, dice en 2 Corintios 5, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Déjenme señalar esto: somos embajadores en el nombre de Cristo. Cuando uno ve la presentación del cuerpo diplomático delante del presidente de la nación en las fiestas patrias, es muy común. Muchas veces ve a los embajadores vestidos con sus ropas tradicionales, con la ropa que pertenece a su país, con su identidad. Y nosotros estamos aquí como embajadores en el nombre de Cristo. Y nuestra tarea educativa desde esa perspectiva tiene 5 objetivos claros. 5 objetivos claros. Primero, la escuela es una embajada de Dios. Y como embajada y como embajadores debemos conquistar nuevos ciudadanos para el reino de Dios, la evangelización. Yo me encuentro con los chicos en el aula, en interrelación, y no
Y mi primer pensamiento tiene que ser, ¿se encontró con Jesús? Porque puede ir al cielo o puede ir al infierno, si, según mi intencionalidad, según mi trabajo evangelístico, y no va a tener mucho que ver todo lo que aprendió. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en pecado, estamos sujetos a la autoridad de Satanás. Dios nos llamó por medio de la persona del Espíritu Santo y nos llevó a Cristo, le recibimos como nuestro Salvador. Hemos sido trasladados de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y nosotros, que estamos felices de tener a Cristo en nuestro corazón, debemos compartir esa felicidad. Este es el único reino que busca ciudadanos para sí. Hacerse ciudadano del gobierno de los Estados Unidos cuando uno va es dificilísimo. Lo mismo hacerse ciudadano italiano, todo es difícil, todo es difícil. Porque no queremos, y Europa no quiere más inmigrantes, y Inglaterra está sufriendo por haber recibido a muchos, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Pero yo creo que en la Constitución Celestial está para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el cielo, y nos dio la Constitución de la palabra de Dios. Nuestra intencionalidad es conquistar nuevos ciudadanos para el reino de los cielos. Muchachos y chicas que vengan a Cristo, hombres y mujeres que vengan para salvación y tengan perdón de pecados. En segundo lugar, tenemos que enseñar, y esto es muy importante en la tarea de la escuela como embajada del reino, a esos chicos, esas chicas que van viniendo para salvación, que van aceptando a Cristo, les tenemos que enseñar que la escuela no es el pueblo de Dios, que la escuela es parte del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se reúne en iglesias locales, Por lo tanto, no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y cuando uno mira ESEA y otras escuelas evangélicas, ve cómo el Señor ha bendecido no solamente a la iglesia local, sino otras congregaciones por el servicio que se ha hecho. Muchachos y chicas que han sido invitados, han sido llevados a formar parte, luego de recibir a Cristo, de otras asambleas, de otras congregaciones. ¿Por qué? Porque somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay una proyección mayor que llevarlos a Cristo. Hay una nueva proyección, una renovada proyección, que es que se sientan parte del pueblo de Dios, de los grupos de los redimidos. Así que nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Busco llevarlos a los pies de Cristo, busco que se hagan ciudadanos del cielo. Trabajo en sus vidas para que se comprometan con el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, deben comprender que como ciudadanos y por lo tanto embajadores, se tiene la responsabilidad de buscar nuevos ciudadanos para el reino de Dios. Así que no solamente que conozcan a Cristo, no solamente que se integren a iglesias locales, sino que haya en sus corazones, como resultado del estudio de la palabra, del conocer más a Cristo, y además como el resultado de vernos a nosotros y ver la intencionalidad en nuestras vidas de buscar almas para arrebatar almas del reino de las tinieblas y trasladarla al reino de su amado Hijo. Somos deudores. Pablo dice, tanto a griegos nos quedamos. 3, el versículo.
Pablo dice, tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes, soy deudor. El hombre de Dios, aquel que conoce a Cristo, está integrado a la familia de Dios, siente en su corazón el amor de Dios, se siente deudor a los demás para que vengan a Cristo. Esa es la escuela, esos somos nosotros en cada una de nuestras funciones, de cada uno de nuestros roles. Tenemos que mostrarle a nuestros alumnos como ejemplo en nuestras propias vidas, de nuestra intención de llevar almas, ciudadanos al reino de Dios. En cuarto lugar, los ciudadanos del reino viven el fruto del amor, del servicio y de la verdad en respuesta al mandato de Dios. Es interesante que cuando se habla de los frutos, del fruto del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor. Comienza con el amor porque el amor es para siempre, porque Dios es amor. Cesará la fe, cesará todo lo demás y lo único que permanece es el amor. El amor de Dios derramado en nuestros corazones tiene que ser volcado en nuestra aula. Si decimos que nuestra aula es una comunidad de aprendizaje, esa comunidad se relaciona en amor, en respeto mutuo, en servicio mutuo, en buscar ayudarnos. Como dice Pablo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Una relación de amor, de servicio, el buscar servirnos, el buscar atendernos, en medio de una sociedad individualista, medio de una sociedad donde cada uno busca su propio bien. La palabra nos dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y para eso hay que estar dispuestos a pagar un precio, a renunciar a nuestra individualidad y a nuestros derechos, para poner en primer lugar el derecho y las necesidades del que está al lado mío. Y eso tengo que vivirlo y compartirlo, para que cuando una comunidad, cuando un aula, cuando un grado, cuando una escuela tiene este sentir de buscar cada uno el bien del otro y no su propio bien, de buscar cada uno servir al hermano y no buscar servirse a sí mismo, se produce una interacción llena de amor, llena de la obra del Espíritu Santo, riquísima, riquísima. Hay lugares donde las interacciones son difíciles, porque está ese sentido de a mí no me toca, no me corresponde, no. Y en otros lugares, en otras localizaciones, la relación se hace fácil, porque esa expresión que en Estados Unidos se usa para atender el teléfono, puedo ayudarle, es una expresión de todos los días. ¿En qué te puedo servir? Puedo ser útil y no tengo nada que hacer, me voy a la cocina y le digo al cocinero, corto el pan, pero vos sos la directora de la escuela o sos el profesor de inglés. Estamos para servirnos. A eso lo hizo el Señor. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios, a Dios iba, ¿qué hizo? Se sacó el manto, se ciñó la toalla, agarró una palangana y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando nuestra comunidad, cuando nuestra aula, cuando nuestra interacción entre nosotros como miembros de docentes y directivos de la escuela y proyectado a los alumnos es una comunidad de amor, de servicio, basada en la verdad de la persona de Cristo y la verdad de la palabra de Dios, todo surge y sale fluido de una manera tan agradable, tan amorosa, que uno lo único que hace es adorar a Dios. Seguramente lo comenté, una vez un director de un centro comunitario puso en el aula de cada uno del personal, antes de que entraran al aula, esta frase:
quita el zapato de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Tuvieron el devocional, fueron al desayuno y después cada uno se fue a su aula y cuando se volvieron a encontrar, algunos tenían los ojos llorosos. El lugar que estás pisando es santo. Cantamos recién, al entrar en tu santo lugar. ¿Cuál es el santo lugar? ¿El templo? ¿Este edificio? No. El santo lugar es el lugar donde Dios permite que le sirvamos. El aula, la oficina, ese es el santo lugar. Esos alumnos en los cuales no tenemos que ver alumnos que tienen que sacarse un 8, un 7, sino personas por las cuales Cristo murió, a las cuales tenemos que servir enseñándoles con excelencia, por supuesto, dándoles todo nuestro amor, por supuesto, buscando llevarlos a los pies de Cristo, por supuesto. Nuestra tarea tiene una dimensión increíble, increíble. Y por último, como embajada del reino de los cielos, la escuela cristiana y su comunidad educativa deben ser una señal del reino ante el mundo. La comunidad de Villarreal conoce ESEA, sabe qué es ESEA, ninguna duda. Por la gracia de Dios, en estos 55 años de servicio, Dios ha bendecido el testimonio de la escuela. Cuando uno va cerca de otras escuelas evangélicas, se encuentra la misma situación. Miren, creo que hay una sola escuela que yo podría decir fue mal testimonio, pero en general todas son la mejor escuela de la zona, son una escuela que no tiene vacante y la mayoría de los alumnos vienen de familias no cristianas. ¿Por qué? Porque es una escuela que brilla, es una comunidad de amor que se proyecta en servir. Pero tenemos que encararlo así. Ese es nuestro privilegio. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando uno muestra la obra, cuando uno comenta lo que se hace en cada congregación, o cada uno de ustedes comenta lo que se hace en la congregación, ¿lo hace con qué sentido? Mirá qué bueno que somos. No, para darle gloria a aquel que la merece, que el único que la merece. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué estamos aquí? Para darle gloria al nombre de Dios. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Para qué tenemos la gloria de Cristo? El Señor Jesucristo dijo, la gloria que me diste les he dado. ¿Para qué tenemos la gloria de Cristo? Para mostrarla, para brillar, para ser como institución educativa una embajada de amor, una embajada de servicio, una embajada de verdad, una embajada de Dios, del reino de Dios aquí en la comunidad, en cada lugar donde estemos. De esa manera, sin duda, repasando, para eso estamos, para que nuestras vidas glorifiquen el nombre de Dios, en cada lugar de la escuela, en cada lugar. Y vamos a ser felices. Gracias, Padre, por este tiempo de compartir. Bendícelo en nuestros corazones. Repasamos lo que ya sabemos. No hubo nada nuevo, pero lo hemos compartido con el deseo de renovar en nuestras vidas nuestro compromiso de traer gloria a tu nombre, proclamando las virtudes del Rey que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
20